Le damos la cordial bienvenida al profe de RI, Jesús López Almejo, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Él es profesor de Relaciones Internacionales. Me van a disculpar que ando con una congestión nasal terrible. Estamos pasando un tema gripal bastante complicado acá en nuestra ciudad. Mucha gente anda con este problema de alergias y todo. Profe, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, profe. A los tiempos, nuevamente a los tiempos. Tenemos que hablar siempre de crisis cuando ocurren este tipo de situaciones en el continente. Lo que justamente está pasando acá en Venezuela, una situación bastante difícil. Lo que estamos viendo, lo que difunden los grandes medios o la prensa internacional, es el supuesto fraude que se habría generado en Venezuela. ¿Qué criterio merece esto, profesor Jesús López Almejo? Pues hay varias lecturas, estimado Jaime, podemos ir desde lo particular a lo general o desde lo general a lo particular, y me parece que nos vamos a encontrar con un libreto que ya lo advertíamos quienes llevamos tiempo trabajando el tema de Venezuela. Ya veíamos que esto era un escenario muy previsible que se iba a dar y que independientemente de los resultados sobre la mesa, iba a haber un conflicto postelectoral con la finalidad de desconocer las elecciones y poder justificar pues una intervención de gran calado por parte de Estados Unidos y por parte de todos los subordinados de Estados Unidos en la región, con la ayuda de las castas políticas y económicas de Venezuela, utilizando toda la estigmatización que durante años se ha venido haciendo sobre el gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro y antes que encabezaba Hugo Chávez, Jaime, lo cual es bastante peligroso porque va desde sanciones económicas que afectan al país, que lo están desindustrializando, como lo hacen con Irán, como lo hacen con Rusia, como lo hacen con Corea del Norte, con Libia y con tantos otros países a los que con una mano en la cintura deciden sancionarlos en el nombre de la democracia. Es decir, si somos serios, si la democracia se creó para combatir a la dictadura, es una dictadura que te impongan desde Washington la democracia al estilo que Washington quiera. No sé si me explico, porque va de sanciones hasta intervenciones militares para que cumplas con los estándares democráticos que se establecen desde Washington. No sé si nos vamos entendiendo. Entonces, por ese lado, es súper interesante cómo se aplica a rajatabla algo que surgió desde hace 100 años, que es la teoría la teoría de la guerra democrática. Es decir, que en el nombre de la democracia se pueden establecer guerras y ser sumamente injerencista en la vida política de los países, que mira, la Carta de Naciones Unidas habla de la autodeterminación de los pueblos. Esto significa que los pueblos pueden elegir el sistema de gobierno que mejor se adapte a su cultura, a su origen, a su razón de ser. Sin embargo, en este contexto de hegemonía estadounidense, vemos cómo en cuanto se le acusa a un gobierno, ya sea desde Washington o ya sea desde el interior de ese país, a determinado gobierno, pongámosle el nombre que queramos, de que no cumple y de que no se ciña a los estándares democráticos de Washington, rápido le caen a palos desde sanciones económicas, cuestiones de estigmatización en los diferentes medios corporativos, hasta intervención militar, Jaime. Así es. La situación va a ser complicada en estos próximos días. Yo creo que aunque Venezuela demuestre que no hay fraude, igual seguirán diciéndole a Maduro que ha hecho fraude en estas elecciones. Porque todos dicen hay fraude, pero todavía no muestran las pruebas. O sea, yo escucho a Corina Machado, que parece ser la candidata, más no Edmundo González, porque casi que ella es que toma el micrófono cuando está Edmundo González. Ella coge el micrófono, cuando se cansa de hablar, le pasa el micrófono al que es el candidato de la oposición en Venezuela.
Pero bueno, ellos van a seguir gritando fraude, así como lo han venido haciendo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Acá en Ecuador la prensa tradicional divulga bulos, acusando de fraude a lo que ha pasado en Venezuela. E incluso han difundido imágenes de otros países, indicando que hay protestas, que hay quemas de vehículos, hay quemas de todo, diciendo que eso está pasando en Venezuela. Imagínate hasta dónde ha llegado la prensa. Mira, lo vemos en México. En México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ganó, como lo pronosticamos varios, ganó por más de 20 millones de votos. En términos porcentuales, ganó con más de 30 puntos porcentuales. Todavía hoy en día, comunicadores derechistas, estos mismos que hoy se desgarran las vestiduras por María Corina Machado, siguen diciendo que Claudia Sheinbaum o que López Obrador le hicieron fraude a Xóchitl Gálvez, a pesar de que era una candidata de caricatura, con argumentos simplistas, que se ponía a bailar en las calles, que se sacaba el chicle, la goma de mascar y la embarraba en todos lados. No sé cómo a sus asesores se les ocurrió que esa era una idea, una estrategia genial para conquistar a las masas, porque también eso va. En su concepción del mundo, el pueblo es estúpido. En su concepción del mundo, entonces hay que ponerles candidatos que se parezcan al pueblo. En su concepción del mundo clasista, discriminatorio y racista, hay que ser lo más simplistas posibles, porque como los pueblos no están politizados, entonces al pueblo pan y circo. Y en ese sentido, la candidata Xóchitl Gálvez fue arrasada. Todavía hoy en día, a pesar de que las instituciones electorales probaron, demostraron, transparentaron los resultados electorales en México, o sea, han pasado mes y medio y apenas se validó la victoria de Claudia Sheinbaum. Están por darle la constancia de mayoría. En ese sentido, Jaime, te habla pues de la naturaleza mezquina de la derecha a nivel continental. Y no quiero decirlo a nivel mundial, por lo menos a nivel continental, porque efectivamente vemos que se acostumbraron durante mucho tiempo a tener el poder y a vendernos pan y circo, y que el pueblo, pues calladito, aceptar los resultados. Y mira, nada más para cerrar el tema de México y volver país por país en América Latina a ilustrar este ejemplo que te quiero compartir sobre el doble rasero que se están manejando. Termina ese día de la elección en México, hace mes y medio, el primer domingo de junio de 2024, sale el presidente del PAN con el presidente del PRI, que son los dos partidos que se unieron del PRIAN, que otrora fueran los partidos gobernantes, a decir que habían ganado, pero mira, gritando y viendo a la cámara, a los millones de mexicanos a través de la cámara, que habían ganado la Ciudad de México, que habían ganado Yucatán, que habían obtenido victorias impresionantes en 7 de 10 estados de la República. Son 32 en México, pero 10 estaban ese día, coincidió que en 10 había renovación de gubernaturas. Y al final solamente ganaron una, pero ellos gritaban con toda su sinceridad del mundo, 7. Todos esos son los que intentaron entrar ahora a Venezuela a apoyar el proceso democrático, ¿no?, de ese país, pero claro, decían ellos, somos veedores internacionales sin acreditación, sin invitación del órgano electoral de ese país, es decir, por sus polainas, por decirlo suave, querían entrar a Venezuela, pero además haciendo proselitismo por María Corina Machado. Son exactamente los mismos que se pusieron la banderita de Ucrania cuando la invasión rusa, y son los mismos que se han solidarizado inmediatamente con Benjamín Netanyahu para mostrarle el apoyo a Israel, víctima de la violencia de los horribles palestinos violentos y de la terrible eje de la resistencia chiita en el Medio Oriente, solidarizándose con Netanyahu, solidarizándose con Volodymyr Zelensky, y que aplauden todo lo que haga Estados Unidos. Son exactamente los mismos que... Entonces, cuando te das cuenta de qué va la jugada, ves, por ejemplo, que en Perú, Jaime, que es tremendo el nivel de descaro. Mira, no me creas a mí, busca o dile a la audiencia que por favor busquen en Google cuál es el nivel de aprobación de la gestión de Dina Boluarte o del Parlamento peruano.
ese parlamento peruano se dedicó a intentar vacar por insolvencia moral a Pedro Castillo una y otra vez, hasta que finalmente lo agarraron, lo pillaron, lo metieron a una cárcel y lo meten a la cárcel porque dicen que se intentó hacer un autogolpe de Estado. Y ahí está Dina Boluarte, menos de 2 dígitos de aprobación de su mandato, y esta se atreve a exigirle cuentas claras a Nicolás Maduro que demuestre que verdaderamente ganó la elección. Ella que no se sometió a ningún proceso electoral, ella que además había prometido que se iría en el 23, después dijo que en el 24, ahora dice que hasta el 26, y no importa si nada más tiene el 5% de aprobación. El 5% de aprobación, bueno, pues ella se va a aferrar al poder. Si seguimos en estos mismos estándares, pues el mismo Javier Milei, ¿no? Junto con Gabriel Boric, abrazados a Volodymyr Zelensky, que por cierto, Volodymyr Zelensky no se quiso someter a reelegirse, no se quiso someter a elecciones en el mes de marzo del año 2024, de tal suerte que el mandato para el que fue elegido se terminó el 20 de mayo. De tal suerte pues que a partir del 21 de mayo Zelensky dejó de ser presidente electo y él extiende su mandato porque dice, estamos en guerra y la ley marcial de Ucrania no permite que haya elecciones si hay guerra. Pero pues, la ley marcial también dice que la presidencia pasaría a manos del presidente de la Duma, en este caso, del Parlamento, la Rada, del Parlamento ucraniano. Y sin embargo, dime tú si Boric o Milei cuestiona la democracia en Ucrania. Por el contrario, solidaridad total, abrazo, besito y bendición y para adelante. Y cuando vemos, por ejemplo, a expresidentes como Álvaro Uribe Vélez, totalmente injerencista, totalmente autoritario, o el mismo Iván Duque, que se prestó en Colombia para que desde ahí se atacara a Venezuela, te das cuenta pues de qué va la jugada. La jugada, y por esto yo le repito a la audiencia, porque yo en mi canal, en tu profe de, que por cierto dijiste profe de RI, y no es palabra, son siglas, RI, que son las siglas de Relaciones Internacionales. Bueno, hago la aclaración pues porque hemos estado siguiendo de cerca el tema de Venezuela, y luego te dicen chavista, promadurista, castrochavista, comunista, casi me dicen motociclista, ¿no? Por todos los cistas que me adjetivan. Aquí lo que yo le advierto a la audiencia es que si observan la experiencia de Afganistán, en donde nuestros vecinos del norte intentaban llevar la democracia, liberar a las mujeres del autoritarismo talibán y derrocar a ese grupo al que lo vinculaban con Al-Qaeda, 20 años después de romper el tejido social de Afganistán, en donde, por cierto, Afganistán se ha convertido en una potencia exportadora de amapola, y no sé si sea casual o si hay correlación con la crisis de opioides en Estados Unidos, pero yo esperaría que después de 20 años de que el ejército de Estados Unidos llegó a Afganistán, ya no hubiera problemas con el tema de la amapola, y yo esperaría que Afganistán, como lo dijeron, fuera democrático. Sin embargo, los vimos en 2021 salir y que Joe Sleepy Biden vergonzosamente dijera en su calidad de presidente de Estados Unidos que a ellos nunca les interesó llevar la democracia a Afganistán, ¿eh? A ellos lo que les importaba era que desde Afganistán no se atacara a Estados Unidos. O sea, cambiaron la versión de las cosas. Entraron a Irak con el pretexto de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y también el otro postulado era llevar la democracia, derrocar al tirano Saddam Hussein y liberar al pueblo iraquí de ese tirano. Y mira tú cómo está la sociedad iraquí en este momento, con infraestructura rota, con tejido social roto y con un resultado muy tajante y muy visible. Se llama Estado Islámico, Daesh, que es el resultado que son los hijos de aquellas personas que fallecieron durante la intervención estadounidense en el año 2003 y convertido en un polvorín Irak, en donde varias facciones, en donde todos se enfrentan contra todos, pero en donde Estados Unidos puso a un gobierno títere que le favorece. Entonces, que con ese mismo libreto digan que se reconoce a María Corina Machado, que ella decía una y otra vez que tenían pruebas, que habían hecho un sitio web en donde iban a vaciar todas las actas escaneadas. Durante días lo estuvimos intentando observar, meternos a ver si las actas eran de verdad escaneadas o si eran photoshopeadas. Ni siquiera se podía meter a ese sitio web.
Entonces, ahora que decían ellos empezaron con la frase de que se transparenten las actas, que se transparenten las actas, que se transparenten las actas. Y ahora que Nicolás Maduro ha ido al Tribunal Supremo de Justicia para que empiece un proceso contencioso, que se cite a todos los participantes, que por cierto, todos los participantes habían firmado un documento en el cual se comprometían a reconocer el resultado electoral. Cuando tú lees el artículo 155 del Código o de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ahí dice 30 días. Y Luis Almagro, que estuvo de acuerdo en el golpe de Estado contra Evo Morales, con el intento de golpe de Estado contra el mismo Maduro en 2019, y que iba pues de la mano con castas peruanas de derecha que derrocaron a Pedro Castillo, salió a decir que va a llevar a Nicolás Maduro a solicitar a la Corte Penal Internacional una orden de arresto por la sangre derramada en Venezuela. Pero además dice, es que ya pasaron 3 días y no ha mostrado nada. 3 días. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se tardan meses, en México se tardan por lo menos un mes para que se haga lo que le exigen a Venezuela en tiempo récord. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Toda una trama que ya han aplicado antes en otros países para poder justificar una intervención. ¿Y Almagro a quién responde? Almagro responde a Washington, por supuesto. Tengo el video del canciller de México, Javier González. De México digo, de Perú. Javier González, que justamente ayer estuvo bastante radical en esta sesión de la OEA. Veamos. Este proceso electoral nació fraudulento, señores, desde el primer día. Se vetó la candidatura de María Corina Machado, o lo hemos olvidado. Tuvo que esperar la agrupación que integra 3 minutos antes de la propia ley electoral para escribir al señor Edmundo González y no darle tiempo a la dictadura para vetarlo igual que a ella por el Tribunal Supremo de Justicia. Acusada sin pruebas, pese a lo cual hasta ahora la señora Machado no pesa sentencia judicial y menos aún una investigación preliminar con pruebas. La reducción de la presencia de observaciones internacionales. Se anuló la invitación a observadores que el propio régimen había invitado. Y solo se permitió la presencia del incuestionable Centro Carter de los Estados Unidos. Y que en concreto dice, y me permito, para que no se crea invento, subrayar leyendo, no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna, subrayo, en ninguna de las etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los cambios. La ciudadanía venezolana se movilizó pacíficamente el 28 para expresar sus preferencias. Sin embargo, el Centro Carter ha sido categórico en calificar este proceso. Mira tú, el señor es canciller de un gobierno que entró casi que por la ventana, ¿no? Sin embargo, ahora quiere darnos clases de democracia. Y bueno, nada más agregar que el Centro Carter efectivamente tuvo su prestigio ya por los años 90 con el expresidente Jimmy Carter activo. De hecho, en México
se le invita a partir de la elección de Ernesto Zedillo Ponce de León, que por cierto llevó a cabo una mega reforma judicial que arrasó con toda la Corte Suprema de Justicia mexicana. Y a este señor nadie le ha cuestionado que sea demócrata, Ernesto Zedillo, pero el Centro Carter observó la elección porque en México, desde los años 80, desde 1988, la gente se enojó bastante porque Carlos Salinas de Gortari, el expresidente neoliberal, el Carlos Saúl Menem mexicano, o el Fujimori mexicano, con el que además muchos carteles de la droga se fortalecieron, ganó con fraude electoral en 1988. Desde entonces, para las siguientes elecciones, las del 94, se invitó al Centro Carter y a una red de observadores electorales. De ahí se consolidó la figura de observar o de la observación internacional de elecciones, porque justamente había dudas sobre la fortaleza de las instituciones de nuestros países de América Latina. Pero, ¿qué creen? A pesar de que el Centro Carter es muy famoso por observar elecciones en cientos de países, por lo menos en más de 100 países, no observa los procesos electorales de Estados Unidos, de esas cosas que uno no entiende, porque además está ubicado, residen allá en Washington, y son las elecciones que no observan. Entonces, pues nada más pues para ponerlo ahí en perspectiva. Pero yo siempre digo esto, Jaime, si la gente leyera cuáles son las leyes, cuáles son los fundamentos, porque yo escucho que efectivamente este señor que forma parte de un gobierno o que está subordinado a una presidenta que no tiene más del 5 o 6%, que además es gravísimo, porque imagínate, solo tener el 6%, si a López Obrador le regateaban su legitimidad teniendo 71% de aprobación, pero a Dina Boluarte no le regatean que solamente tenga el 5% de aprobación, pero además que tenga el descaro de sumarse junto a personajes como Javier Milei o como el mismísimo impresentable Daniel Noboa, que hablen de que pues tiene que ser transparente lo que pasa en Venezuela, sin además tomar en cuenta las leyes electorales del mismo Venezuela. Yo invitaría a la gente a que vayan a checar. Mira, es más, si les da flojera identificar en el documento los artículos correspondientes, yo lo mencionaba hace un momento, invitaría a la gente a que fuera al Código de Procesos Electorales de Venezuela, que leyeran el artículo 155 mismo, que dice: el Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos electos y las candidatas electas. Es decir, que si nos atenemos a la autodeterminación de los pueblos, a pesar de que en Venezuela hay el esfuerzo por cumplir con los estándares que Washington estipula, también es cierto que en su propia reglamentación, cosa que los candidatos participantes sabían con muchísima antelación a que se llevara a cabo el proceso electoral, cuáles son los tiempos y cuáles son los pasos, el que vengan a decirte que si en 3 días no han hecho lo que su propia ley dice, que puede tardarse 30 días o que se tardará 30 días, lo cierto es que pues ya sabemos que la presión internacional que hay sobre Venezuela no tiene que ver con llevar democracia, sino con extraer petróleo. Solo que hay que crear la narrativa para que sea legítima esa extracción. ¿Cómo lo hacen? Poniendo gobernantes títeres que sirvan a partir de, que impulsen reformas, dicen ellos, reformas estructurales para que la inversión y los particulares puedan llegar a hacer negocio a ese país. Esa es la realidad. Nuestro invitado en esta mañana, el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Jesús, le saluda a su tocayo. Yo también tengo como nombre Jesús, sino que me conocen acá más por mi primer nombre, Gustavo. Gustavo Jesús Jiménez Córdoba. Ese es mi nombre completo. Bueno, un saludo. Permítame, por favor, leer unos que otros mensajes de nuestros seguidores que envían saludos a los hermanos mexicanos, como el caso de Jorge Untuña. Saludos para los hermanos mexicanos. Melissa también, Elsa Landeta, Omar Novoa, Luis López, Merceditas, ¿verdad? Muchos mensajes en favor de nuestros hermanos mexicanos, especialmente de nuestro invitado.
Jesús, una consulta en particular, porque ante la situación que vive Venezuela, la reacción internacional, no solamente de la oposición, de la derecha, para atacar las elecciones y el derecho de la democracia dentro de Venezuela, ha sido significativa, sino que llama la atención que hay presidentes que también han tenido alguno que otro comentario, como por ejemplo el caso del presidente de Brasil, el presidente Lula, el presidente de Chile, ¿verdad? Que en contraparte el presidente de México más bien defendió la democracia en Venezuela. ¿Cómo leer eso? Sí, mira, pues hay muchas contradicciones, querido Gustavo. En México les decimos tocayos a las personas que se llaman igual, ¿no? Entonces, es una gran contradicción. Mira, Gabriel Boric, y el que tenga ojos para ver que vea, gritando desde Dubái que le importa muchísimo la democracia en Venezuela, y que tiene que auditarse hasta el último voto de la última mesa de Venezuela para que Venezuela entonces pueda cumplir con sus estándares democráticos en aras de que Gabriel Boric lo pueda reconocer. Acto número 1. Acto número 2, a los minutos escribe un tuit súper orgulloso de ser el primer presidente chileno que llega a formalizar acuerdos de inversión con los Emiratos Árabes Unidos. Gabriel Boric, que se pone pañuelito verde, morado o naranja, porque según él es feminista y celebra o conmemora en solidaridad con las mujeres todos los días que salen estos movimientos a manifestarse. Bueno, Gabriel Boric se asume como feminista y como un gobierno rodeado de feministas. Y tú dime qué de feminismo hay en la península arábiga, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, ¿no? Más allá de los petrodólares, ¿no? Y entonces dice, estoy muy orgulloso de ser el primer presidente chileno en pisar estas tierras con un acuerdo de inversión que traerá muchos beneficios hasta para las energías verdes en Chile. Tú dime una petromonarquía que esté de acuerdo con sustituir las energías verdes en lugar del petróleo, o quitar o hacer a un lado el petróleo para darle cabida a las energías verdes. Y luego, además, dime cuál de esas monarquías o de esas petromonarquías destacan a nivel internacional por tener estándares democráticos y transparencia democrática. Para empezar, ni hay elecciones. Entonces, si es una contradicción y como decimos en América Latina, una jodita, una joda, que vengan y se alcen el cuello con un libreto armado, decir, es que acá este necesita ser democrático o no lo reconocemos, mientras por otro lado se dice, oh, qué orgullo me da hacer acuerdos con Arabia, con Emiratos Árabes, me recibió el emir, ¿no? O sea, es una contradicción enorme. O este señor Milei gritando a los cuatro vientos la solidaridad de Argentina con Israel, no importa que estén masacrando a 40,000 personas, de las cuales mayoría son niños y mujeres, Gustavo. No, sí, claro, eso se venía llegar por parte de estos personajes que ufanan el neoliberalismo, pero sí preocupa que, como te decía, mandatarios de izquierda o del progresismo tengan ese pensamiento, ¿verdad? Pero no solo ahí, porque, por ejemplo, el expresidente de Uruguay, también de izquierda, ha hecho su comentario fuerte en contra de Nicolás. Perdón, el presidente de Uruguay es Luis Lacalle Pou, ese es de derecha completamente. El expresidente, dije. Mujica, el expresidente Mujica. Pepe Mujica. Sí, a él me refería. Sí. Y en el caso, pero mira los contrapuntos, ¿no? El pensamiento de Mujica fuerte en contra de lo que está pasando en Venezuela. Mientras tanto, por ejemplo, Rafael Correa tiene una posición mucho más centrada respecto al derecho de la democracia en Venezuela. Claro, mira, hay una razón. Es cierto que dicen, con transparencia se desmontan narrativas, porque vivimos desafortunadamente en una época en donde la posverdad que se imponga es el criterio que se va a utilizar para poder justificar retiro de personal diplomático
o restablecimiento de relaciones, mayor dinamismo comercial o sanciones y evitas tener relaciones de cualquier tipo con un gobierno o con un actor internacional. La posverdad es muy importante, pero para matar, digamos, una posverdad contraria, tienes que presentar transparencia. El problema es que en Venezuela han maximizado y han exigido que se presente en tiempos que ni la propia ley venezolana establece o estipula, y que los mismos actores internos que hoy en día reclaman esa falta de transparencia no lo estén haciendo. A mí me parece una postura coherente que Petro diga, o que mismo Mújica diga, o que otros actores internacionales como el mismo Lula, lo mismo lo dijo el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum de México. Bueno, pues que se auditen, que se presenten cuando se tengan que presentar las actas, el resultado electoral mesa por mesa, para que haya transparencia y con eso se quite gran presión del gobierno venezolano. Pero eso es justamente lo que el mismo Nicolás Maduro acaba de llevar a cabo, es decir, presentarse ante las mismas instituciones del gobierno venezolano, porque ojo, algo que la derecha hace mucho en México, supongo que también lo hace en Ecuador, porque lo veo en Colombia, lo veo en Brasil y lo veo en Argentina, algo que hacen mucho es lobby a través de las redes sociales. Es decir, compran granjas enormes de bots para hacer los trending topics, ¿no? Las tendencias, y que se hable de esos temas, y pareciera que todo se tiene que dirimir en Twitter o en X. Ya llegó incluso al punto de que el mismo Joe Biden, recordemos que hace poco, después de que dijo el sábado 20 de julio que estaba listo, recuperándose para volver a su campaña de reelección, pues al día siguiente, el día 21, que lo bajaron los demócratas, no salió a dar ningún discurso, salió a renunciar por Twitter, por X. Y así muchas noticias, y bueno, decir que buena parte de su staff publicaron que se habían enterado de la noticia de Biden, no por voz de Biden, sino por mismo Twitter, por el documento que subió a Twitter el 21 de julio. Entonces, el mismo Elon Musk, que por cierto ahora se burlan de Nicolás Maduro porque no puede pronunciar Musk, dice Moj o Mot, pero que si tú pones a Elon Musk a pronunciar Maduro, tampoco lo pronuncia bien, pero los elitistas de nuestros países que se sienten bilingües cuestionan al hispano que no puede pronunciar bien palabras en inglés, pero no cuestionan al gringo que no sabe pronunciar palabras en español. No, nomás para que nos demos una idea de que también la forma es fondo. Entonces, hoy en día que se suele litigar en las redes sociales, dejan de atenerse a lo que la ley y el marco legal de un país diga, determine, y que quienes participan en las reglas conocen las reglas del juego y se van a las redes sociales a desprestigiar y a debilitar sus propios procesos internos, Gustavo. Ese es el asunto. De acuerdo. A ver. Perdón, nomás antes de cambiar de tema, me faltó decir el asunto de que en esta época de la vida, todo sistema digital es hackeable. O sea, si a la misma NASA la han hackeado, al mismo sistema balístico de Corea del Norte también lo han saboteado para evitar que lleve a cabo con éxito pruebas balísticas. Imagínate que no puedan hackear un sistema electoral que trabaja muchísimo más que otros en el tema digital. Entonces, porque muchos dicen, es que es un pretexto burdo que Nicolás Maduro diga que hackearon y que tumbaron el sistema digital. Mira, no se enfrenta a Juan Pérez, se enfrenta a poderes con verdadera capacidad destructiva en todos los ámbitos. Nada más para poner pues esa variable sobre la mesa. En ese sentido, brevemente, Jesús, esa denuncia que hace Nicolás Maduro de Elon Musk sobre la intervención política en Ecuador, por ejemplo. Mira, lo que está haciendo Elon Musk, por ejemplo, es poner un montón de fake news, videos de otros años, ¿verdad? Del 2017, del 2019, sacados de contexto y haciéndolos pasar por verídicos como si estuvieran sucediendo en tiempo real. Entonces, se ve unas ganas de desacreditar, de desviar el sistema, que al final de cuentas, si no fuera tan trágico y con consecuencias tan nocivas para millones de venezolanos, te daría risa. Bueno, risa da que, por ejemplo, el mismo Noboa,
cuestione, ¿no?, lo que está sucediendo en Venezuela, pero diga que ahí en Ecuador, bajo su mandato, todo se está corrigiendo y todo se está limpiando y que las instituciones están limpiando, cuando lo que ha hecho Noboa en Ecuador es pisotear institución por institución y actor político por actor político que se le ponga enfrente. De acuerdo. Pasemos a otro tema, mi estimado Jesús. El tema de la Corte Internacional de Justicia por la demanda que hiciera México a la invasión del Estado ecuatoriano o del gobierno ecuatoriano a su embajada aquí en nuestro país. Esperábamos que a los 2 meses exista una respuesta, pero la respuesta que dieron después de 2 meses es que se van a demorar hasta el 26 de enero. Y muchos ya pensamos mal, ¿no? Decimos, a ver, ¿por qué hasta el 26 de enero? Ah, que estamos en campaña acá en Ecuador. Entonces, a la final eso le podría beneficiar a la reelección del actual presidente. ¿Cómo ver esa respuesta? ¿Es normal que se demore tanto? Sí, mira, desafortunadamente aquí está una clave de por qué las instituciones internacionales son obsoletas. Porque están hechas, están creadas, están pensadas para un orden internacional de 1945, de 1946. Muy rara vez y muy pocas veces se han reformado. Lo que quiero dar a entender es que ya no responden a los tiempos y a las velocidades de esta época. Se quedaron respondiendo a tiempos y a velocidades de la época en la que fueron fundados. Si sacamos números, pues ya van más de 70 años, ¿no? 75, 76 años de vida de estas instituciones. Y justamente yo aquí en Ecuador en directo, lo mencionaba con ustedes, Gustavo, que gran parte de la razón que yo observaba de que Noboa hubiera tomado la decisión de violar el marco jurídico internacional era justamente porque si México no tomaba decisiones arbitrarias directas en contra de Ecuador y México prefería, como suele ser la costumbre de México, dirimirlo a través de las organizaciones internacionales pertinentes, los tiempos y los ritmos de estas iban a generar que Daniel Noboa se fuera impune. Es decir, que cuando llegue el castigo para Ecuador, que cuando llegue la sanción que se emita para Ecuador, si este señor no se reelige, quizá ya no le tocaría a él. Entonces, la apuesta es que puedes hacer un desmán del tamaño y de la magnitud que significó la violación a la soberanía de la embajada mexicana, pero sin que él pueda recibir el castigo de eso, porque las organizaciones, en este caso pues órgano internacional de Naciones Unidas tiene sus propios tiempos y tiene sus propios ritmos, que no responden a esta época, pero que es lo que tenemos. Entonces, me parece que por ahí fue la intención de Noboa, sabiendo que pues no iba a pagar el costo político ni legal de lo que hizo. Esto deja un mal precedente a la Corte Internacional de Justicia, porque se esperaba una respuesta no inmediata, pero por lo menos en un tiempo prudente, ¿no? Y alargarlo, como bien lo explicas, pues tiene un objetivo. Pero ¿cuál es la posición actual de México sobre esto? No se ha pronunciado y creo que es con respeto, pero lo que sí ha dejado claro la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es no invitar ni al presidente de Ecuador ni al presidente de Perú a su posesión. Y eso dice bastante. Sí, definitivamente Claudia Sheinbaum va a heredar amistades y enemistades de la administración que la antecede del presidente López Obrador por ser justamente la mancuerna en donde se dará la transición de la presidencia. Y efectivamente, o sea, ni a uno ni a otro, porque con los dos justamente se heredan problemas. En el caso de ambos, pues con justificada razón. Y me parece que México no ha manifestado crítica alguna en contra de la Corte Internacional de Justicia, porque México tiene una larga trayectoria de dirimir sus conflictos en la Corte. Me parece que el 100% de todos los ha ganado México. Entonces, si hay un país que conoce cuáles son los procesos y los tiempos de la Corte, pues es México, y de antemano creo que ya sabían que la Corte se iba a tomar su tiempo para desahogar Gustavo. Por eso me parece que no han mencionado nada, pero lo que sí es verdad, la presidenta electa dijo, están invitados todos, ya se están emitiendo las invitaciones para que vengan a la toma de posesión, que ya es el 1 de octubre, menos Ecuador y Perú, por las razones que ya conocemos. Permíteme, por favor, Jesús, pedirle a nuestros seguidores
que nos den like, por favor. Tenemos más de 2,000 y pico de seguidores en una sola cuenta, fuera de las otras cuentas que tenemos que también superan los 1,000. Regálenos los likes porque eso nos ayuda a posicionarnos mejor en las redes sociales. Y luego de esta pregunta le doy paso al director Jaime de la Cruz. Jesús, ¿cuándo va a ser la posesión de Claudia Sheinbaum? ¿Ya está listo todo para la gran celebración de posesión de la presidenta electa? Sí, efectivamente, el 1 de octubre se dará la transición y mira, también hay que mencionar esto. Esto es nuevo. Generalmente se esperaban hasta el 1 de diciembre, pero en la época de Peña Nieto se aprobaron ahí unas reformas de Estado en donde se intenta acotar el tiempo entre cuando resurge un presidente electo, que es justamente en junio o julio, y se tomaba posesión del cargo hasta el 1 de diciembre en el Congreso de México. Sin embargo, dicen, cuando ya se sabe quién es presidente electo, pues el presidente en funciones ya en realidad queda como adorno y pues el presidente, o en este caso presidenta electa, tarda mucho para arrancar porque es un periodo largo. Entonces lo disminuyeron 2 meses para darle tiempo también entre que es electo o electa presidente o presidenta y que se hace estos procesos de transparentar lo que se hizo, el traspaso vaya de poderes, el traspaso de gobierno. Entonces empieza en octubre y la idea era justamente eso, acotar los tiempos y además también caminar un poco de la mano con el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso que empieza desde septiembre, prácticamente el 1 de septiembre se empiezan a establecer las nuevas legislaturas que al siguiente mes, bueno, pondrán o tendrán todo listo para que pues también la presidenta electa tome posesión del cargo. Profe, y Andrés Manuel López Obrador, una vez que termine ya su periodo en octubre, él termina el último día del mes de septiembre, ¿verdad? Sí. Ya sí, ahí se posesiona Sheinbaum. ¿Seguirá siendo tal vez, o tal vez va a ser una especie de consejero externo de la presidenta electa? López Obrador dice que se va a ir a su rancho, o sea, a la chingada, sí, allá en Tabasco. Pero ojo, da la idea de que fuera un próximo Mújica, para no hacerle sombra. Lo que pasa es que, mira, Jaime, tiene cierto sentido, tiene cierta razón de ser lo siguiente. López Obrador es un gigante, se va a convertir en una leyenda. López Obrador opaca en este momento a cualquier otro actor político o actriz política de México. Pero además, a nivel Latinoamérica, está convertido o se va a convertir muy pronto en un ícono. Entonces, si López Obrador siguiera activo, opacaría a la presidenta electa. Y eso, en algún momento, los llevaría a tener algún conflicto. ¿Qué es lo que dice López Obrador? Bueno, yo me voy a atender mis temas de salud, me desaparezco de los medios. Dice que ni siquiera canal de YouTube va a tener. Yo de pronto dudo mucho eso porque, por eso hablo de Pepe Mújica, porque hace 20 y tantos años, recuerdo cuando López Obrador era jefe de gobierno de la entonces Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México, y él decía, a mí denme por muerto, yo no voy a buscar la candidatura presidencial. Y mira que la buscó 3 veces, ¿no? En 2006, en 2012 y en 2018, hasta que finalmente la alcanzó. Con esa misma convicción ahora dice, me voy a ir a mi rancho a la chingada, ya no van a saber de mí, hasta ahí se acaba, hasta ahí llega mi vida pública. Yo lo pongo entre comillas, pero lo que creo es que sí es importante que lo mencione, porque la derecha, de verdad, créeme, no descansan. Y pues mira que han tenido tesis muy feas, muy misóginas, diciendo que será López Obrador el que lleve las riendas del gobierno y que Sheinbaum solo estaría de adorno. Es decir, estos feministas de ocasión, como son los derechistas en mi país, que son ambientalistas, al mismo tiempo son juristas, son feministas, son ecologistas, activistas por los derechos humanos, son capaces de denigrar y denostar a la mujer o a cualquier otro actor político con independencia del género para posicionar su propia narrativa. Ahí se les olvida que son todos los istas que acabo de mencionar. Y entonces ahora han llevado a cabo una campaña muy agresiva, feroz en contra de Sheinbaum, diciendo que nada más está de adorno y que López Obrador es el que va a seguir teniendo las riendas. Por eso me parece positivo
que López Obrador diga, yo me abro del camino y quizás por allá en 3 o 4 años aparece con la fuerza que se le caracteriza, porque además López Obrador, tanto que le critican que es priista clásico tradicional, y es que en México decirte priista es un insulto, los priistas se alineaban, los presidentes priistas que salían ya no le hacían sombra al presidente en turno. Y mira algo curioso, Jaime, Vicente Fox Quesada, el payaso patético que lo detuvieron en Panamá y lo regresaron para acá, junto con otros ridículos por ahí que quisieron ir por sus polainas a Venezuela, como Felipe Calderón, que está escondido en España y que está atemorizado, pues en la medida que siguen agarrando narcotraficantes del cartel de Sinaloa, con el que se le vincula a Felipe Calderón, todo el sexenio de López Obrador han sido muy activos, difundiendo noticias falsas, llevando a cabo campañas para intoxicar el ambiente político a través de las redes sociales. Peña Nieto, a pesar de lo patético que fue su gobierno, que es expriista, Peña Nieto se ha mantenido feliz. Peña Nieto fue el que compró el avión ese que costaba más de $100 y pico de millones de dólares. Se lo compró Felipe Calderón, del PAN. Calderón. Y ya cuando entró Peña Nieto lo disfrutó 6 años y es el avión que también luego se volvió polémico porque López Obrador rechazó viajar en él. Pero a lo que voy es, a pesar de que los 3 sexenios fueron patéticos, Peña Nieto sí se alejó del ente público, o sea, sí respetó. Muchos decían que por miedo a que se le abrieran juicios por corrupción, que fue un sexenio bastante corrupto, pero esto te muestra un patrón de los expriistas o de los priistas que sí se retiran, que sí se alinean, que practican la política tradicional de dejar que brille el que está enfrente, pero los panistas no, esos se aferran a las cámaras, se aferran a estar siempre en el ojo del huracán, y tenemos a Vicente Fox y a Felipe Calderón, que afortunadamente, entre más han insistido en mantenerse en el ente público, más han hundido a sus respectivos partidos por la imagen tan nefasta y patética que tienen, pero Peña Nieto dijo, yo me voy a disfrutar de mis millones de dólares a Madrid y a Punta Cana en República Dominicana, y ahí se ven, y de pronto hago 2 o 3 declaraciones cuando haya algún fallecimiento, cuando haya que felicitar un cumpleaños, pero me retiro de la vida pública. Yo creo que por ahí va López Obrador. Correcto. ¿Cuáles fueron los cambios más trascendentales de López Obrador que ha hecho durante su mandato? La cercanía del gobierno al pueblo. Mira que en alguna ocasión hicimos un viaje de la Ciudad de México, mi esposa y yo, a Tijuana, Baja California. Son 3 horas de vuelo aproximadamente. Y de pronto llega y se sienta la canciller, ¿no? Alicia Bárcena con mi esposa, y se van platicando todo el avión. Vuelo comercial, 0 primera clase, van en clase turista, en clase económica, y se fueron platicando 3 horas como si fueran las grandes amigas. Yo volteé a ver a mi esposa y le decía, mira, esto hace 2 sexenios o hace un sexenio era imposible que un secretario de Estado, un ministro de Estado, estuviera viajando en un avión en clase turista, clase económica, y platicando así sin este aparatoso grupo de guardaespaldas con el que se solía viajar antes. Entonces la cercanía, y al mismo López Obrador se le ve en diferentes aerolíneas económicas viajando para un lado y para otro, sin todo este aparato con el que solían viajar los expresidentes. Es decir, entonces ilustro esto como parte de un concepto de la cercanía del gobierno austero con la gente, con el pueblo raso, con el pueblo de a pie. En segundo lugar, que se repartió el pastel de forma diferente. Se quitaron todos estos intermediarios que se autodenominan sociedad civil organizada, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, que en realidad eran intermedieros que bajaban presupuesto, y se puso muy de moda en México la procuración de fondos. Incluso hay carreras profesionales en las universidades sobre procuración de fondos para fortalecer a las ONGs, que ya sabemos luego la mayoría de ellas para quienes trabajan. Pero una vil copia pues de lo que sucede en Estados Unidos. Estas organizaciones sin fines de lucro tienen a un montón de procuradores de fondos que se convertían en intermediarios de los programas sociales de los gobiernos de otras épocas, de tal suerte pues que luego se volvían una especie de poderes fácticos con mucha calidad moral,
porque los medios de comunicación además les dan mucho juego a sus analistas y a sus líderes de opinión, a sus influenciadores de estas épocas. Y entonces López Obrador llega y dice, sindicatos, asociaciones obreras, etcétera, etcétera, se acaban los intermediarios y las ayudas del gobierno llegan directo a la gente. El gobierno le va a depositar directamente a la gente sus beneficios y la gente puede ver ahora sí en sus bolsillos, sin intermediarios, porque los intermediarios generalmente se quedan con una parte de la tajada, pero además los intermediarios generan también redes clientelares. Y ahora, casualmente, cuando llega este gobierno, hace a un lado a los intermediarios, dice, es que el gobierno está creando lealtades a través de redes consulares. Entonces, se ve ese reparto del pastel de forma diferente. Y otro asunto también muy importante, la politización de la sociedad en México a través de la mañanera. Yo desde aquí aprovecho para decirle a la doctora Claudia Sheinbaum que si no crea o no continúa con un mecanismo de comunicación política circular como el de la mañanera, si no le gusta la mañanera porque no le gusta levantarse temprano o porque no es lo carismática que es el presidente López Obrador, si no lo hace a las 12 del día, por ejemplo, o a la hora que lo tenga que hacer, pero que haga un ejercicio similar al de la mañanera, le van a comer el mandado a los medios de comunicación y se va a volver a convertir en rehén de los medios de comunicación. López Obrador pudo, iba a decir una grosería, pero pudo domar, vamos a decirlo suave, pudo domar a la jauría que se encuentra arraigada en los medios de comunicación corporativos, porque este ejercicio le permitió marcar la pauta en la comunicación política. Y esto, estimado Jaime, sirvió también para politizar a la gente. La gente ha vivido un proceso de politización. Antes la política en México se dejaba solo para los políticos. Ahora todo el mundo quiere saber. Ahora todo el mundo quiere participar. Ahora todo el mundo está pendiente de qué sucede con tal o cual política. Y eso me parece que es increíblemente sano en una democracia, que no solamente debiera la democracia de ceñirse al mero ejercicio de depositar un voto, sino además que la participación ciudadana se traduzca en exigencias públicas y en estas dinámicas de vigilar qué hacen nuestros gobiernos y que rindan cuentas. Y mucha gente dice, no, es que López Obrador es un gran manipulador y logró controlar y acallar a la gente con las dádivas que daba. Dictador también le dicen, ¿no? Claro, dictador, autoritario, represor, imagínate. Hay aquí en México, y lo dijimos la vez pasada, hay un montón de chayoteros o de mermeleros o besajoyos, no sé cómo les digan ahí en Ecuador. Pauteros. O pauteros. Ah, bueno. Que escriben en 2 o 3 medios, prensa escrita, tienen canal de YouTube, participan en programa de radio, participan en programa de televisión, en donde les pagan además por participar, y todavía tienen el descaro de decir que no tienen libertad de expresión, nada más para que te des idea del nivel de cinismo. Y además esta gente dice que los hijos del presidente son narcos, dicen que los hijos del presidente saquean el erario público y después no lo pueden comprobar. Y todavía tienen el descaro de decir, el presidente no se puede defender desde la máxima tribuna porque entonces ejerce presión en nuestra contra y agrede nuestro derecho a la libertad de expresión. Yo ya quisiera ver un verdadero dictador en donde los tendría por calumniar y difamar tanto, sobre todo a sus allegados, ¿no? Los devela en sus mañaneras. Sí, definitivamente. Por eso me parece que si Claudia Sheinbaum elimina el ejercicio de comunicarse directamente con el pueblo, ¿y qué ha dicho ella? Mal con los medios. ¿Qué ha dicho ella? No está claro, ha sido ambigua al respecto. No está claro si va a continuar con el ejercicio o si lo va a dejar. Pero me parece que se perdería de una gran herramienta porque me preguntaba, ¿no? ¿Qué herencias habían quedado? Y yo identifico varias, pero estas 3 me parece que son... Es buena comunicadora. Yo la he escuchado. Yo creo que lo haría bien. Todo es que la gente comience a escucharla todos los días, ¿no? Y ya de repente ya la gente se va a acostumbrar a tener a la presidenta de México hablándole al pueblo. Esa, mi querido Jaime, es la gran diferencia entre la ex candidata de Morena, hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y Xóchitl Gálvez. O sea, Xóchitl Gálvez, con el respeto que me merece, era una caricatura, pues. Claudia Sheinbaum sí es una mujer pensante, con materia gris en la cabeza, es una estadista, o sea, y tiene tiempo en la política.
Xóchitl Gálvez más o menos es un Noboa en Ecuador, porque la semana pasada dio un discurso en la Armada del Ecuador, que celebraban, era la sesión solemne de la Armada y que se celebraba o se recordaba, no el natalicio de Bolívar, sino el tema de Jambelí, algo de Jambelí, la batalla de Jambelí. Y Noboa allí dio un discurso de 2 minutos 40 segundos. Imagínate. Imagínate. Un presidente. Mira, sí, hay gente, bueno, ayer justamente en una de mis transmisiones en el canal, hay gente que me decía, oye, profesor, sería el equivalente a que Claudio X González, un empresario mexicano, que por cierto evadía muchos impuestos y que ahora que lo obligan a pagarlos, estaba furioso y se dedicó a organizarse políticamente, sería María Corina Machado y Xóchitl Gálvez era Edmundo González. Ese es el equivalente, un Edmundo González que solo habla cuando le dan el micrófono y se queda quietecito con los ojos pelones cuando le quitan el micrófono. A eso más o menos era Xóchitl Gálvez. Es un monigote, sí, parece. Sí. Así es, definitivamente. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, Gustavo tiene todavía un par de inquietudes para el profe Jesús López Almejo. Gracias por aceptar conversar con nosotros, Jesús, en esta mañana. Disculpa que de pronto ya te estamos llevando mucho tiempo. ¿Tiene tiempo, doctor, para hacer un par de preguntas? Claro, adelante. A ver. El trabajo era que me despertara, ya que me desperté, pues aquí estamos hasta donde tope. Muy bien. A ver, vamos a analizar un poco, basado a su criterio, ¿verdad? Usted es un experto en temas internacionales, en relaciones internacionales. En Ecuador, desde el 2019, la figura de la vicepresidencia ha sido definitivamente un martirio. Con Lenín Moreno, que no solamente traicionó al partido que lo llevó al poder, sino que ha traicionado al país con todo lo que ha entregado, le pareció oscuro tener a un vicepresidente que luego lo denunció y lo hizo meter preso. Y creó toda una campaña judicial para lograr su objetivo. Pero no contento con eso, luego a la que lo reemplazó, también la metió, la enjuició y hubo intento de meterla presa. Y ahora resulta que eso se va de generación en generaciones de presidentes y llegó al actual presidente, donde a su vicepresidenta le delegó enviarla a Israel como embajadora de la paz. Y resulta que ahora esta embajadora de la paz pide auxilio porque la situación en Israel cada vez se pone más complicada y hace un anuncio de que su vida está en peligro. ¿Cómo analizar esta situación que se vive entre el presidente y su vicepresidente? Pues mira, ahí se ve la mamarrachada de esta gente de derecha. O sea, se van y se meten a otros países con el argumento de que las instituciones democráticas deben fortalecerse y deben cumplirse a rajatabla, pero dicen, hágase la ley en los bueyes de mi compadre, pero no en los propios, ¿no? Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga que traen en el ojo propio. Y esto que vemos con Verónica Abad, que sería un equivalente a Javier Milei de Argentina, pero en mujer, ahí en Ecuador, pero vemos el atropello que se está haciendo en su contra. Es decir, la mujer pudiera ser, esa señora en particular pudiera ser indefendible por la ideología, que además está siendo víctima de su propia, pues literalmente ideología y de su propio comportamiento político, pero que sí es obvio el atropello que está sufriendo por parte de Daniel Noboa, que de verdad, francamente, es muy indigno tener perfiles como el suyo, ¿no? Pero aquí vamos al asunto. ¿Cuándo hemos visto que Javier Milei, que Boric, que Lula, que Petro, que Dina Boluarte, que Luis Lacalle Pou, o el presidente de Paraguay, o Luis Abinader de la República Dominicana, o las redes feministas, cuándo hemos visto que se pronuncien para solidarizarse con Verónica Abad
que está siendo víctima del atropello. Mira, a Verónica Abad, ponle María Corina Machado, y a Daniel Noboa, ponle Nicolás Maduro, y situemos esa realidad en Venezuela, hipotéticamente. ¿Qué pasaría con Nicolás Maduro si María Corina Machado fuera su vicepresidenta y tuviera esta relación que tiene Noboa con Verónica Abad? Ya se lo habrían comido. Ya habrían incluso tratado de justificar un golpe como lo están haciendo ahora para hacerlo a un lado. Pero como se trata de Daniel Noboa, un chico además de nacionalidad estadounidense, que la mitad del tiempo habla inglés y la otra mitad, cuando se traba, habla en español, y que obviamente tiene bastante subordinado al Ecuador de hoy en día a los intereses anglosajones o a los intereses de la anglósfera, pues entonces está bien que maltrate a Verónica Abad para que pueda reelegirse. Entonces vemos el doble rasero, vemos el doble estándar. Por eso cuando le decimos a la gente, a la audiencia que nos sigue, oye, es que tú eres castrochavista, que eres comunista, que eres propagandista y todos los cistas que te imputan, la idea es, pues nada más ve la evidencia, haz analogías y ponlo en perspectiva comparado y te das cuenta de las incongruencias que hay en estos mismos actores políticos que salen a darse golpes de pecho en un lado y se hacen de la vista gorda en otro. No, y sorprende, por ejemplo, que la vicepresidenta de los Estados Unidos no se solidarice con una mujer vicepresidenta, ¿no? Ahora, en otro tema, y esta es mi última pregunta, porque para respetar su tiempo, estimado doctor, el tema del Fondo Monetario Internacional ha creado ya una situación de, no sé cómo calificarlo, pero sí como que ya está hostigando a muchos en el mundo. Y hay 7 países que han decidido crear el BRICS, ¿verdad? Y entre ellos está un país de Latinoamérica poderoso como es Brasil. Sin embargo, todavía falta fuerza para poder desplazar al Fondo Monetario Internacional, que es quien tiene puesta la soga al cuello a muchos países en la América y en muchos países del mundo. ¿La fortaleza del Fondo Monetario Internacional se evidencia con gobiernos como el actual? Mira, me voy a meter a eso porque el Fondo Monetario Internacional ha jugado el papel de herramienta de dominación estadounidense sobre el resto de países. O sea, recordemos que el Fondo Monetario Internacional fue creado como un fondo emergente para la reconstrucción de Europa junto con el Banco Mundial, su hermana gemela. Y que algo que caracteriza al Fondo Monetario Internacional es que hace préstamos a corto plazo, pero ahí te va algo que es clave. No nada más prestan dinero por prestar. O sea, es préstamo dirigido y condicionado a, 1, que los países se subordinen. ¿Cómo se puede asegurar el gobierno estadounidense que los países se subordinen indirectamente a través del Fondo Monetario Internacional? Que lleven a cabo, y vas a escuchar mucho esto, reformas estructurales para materializar planes de ajuste estructural, que de otra manera significa pon los recursos de la nación por escrito y con tus leyes para que cuando te vayas tu gobierno, pero quede como política de Estado, que vas a permitir entonces todo el decálogo que el Fondo Monetario Internacional guste, mande y disponga. Entonces, no nada más presta dinero por prestar, te lo presta condicionado a la subordinación, 1, y 2, te comprometes a pagar los intereses que le tengas que pagar y que el Fondo Monetario Internacional fije. Luego te dicen, oye, profesor, no seas conspiranoico. Oye, profesor, todos los países componen, o todos los países que componen el Fondo Monetario Internacional aportan. Entonces, estos países que aportan, pues también tienen injerencia. Nada más que fíjate que el fondo es de lo más antidemocrático que hay. No sé si la gente que nos está escuchando sepa que en el Fondo Monetario Internacional tu voto vale en función de lo que aportas. No es como la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde no importa si es Malawi o es China, con las diferencias demográficas y de dinero que tienen, el voto vale igual, tanto el de Malawi como el de China. No, en el Fondo Monetario Internacional, si tú aportas $3, tu voto vale el equivalente a ese porcentaje, de tal suerte que un solo país como Estados Unidos concentra el 25% de la votación general y el resto de América Latina el 4%. Nada más pues para que nos demos una idea de cómo funcionan y por qué digo que es un mecanismo de dominación
más que de fortalecimiento institucional internacional, ¿no? Y ahora entonces volviendo al tema de por qué es importante para Estados Unidos y para el Fondo Monetario Internacional que haya gente como Fujimori, como Carlos Saúl Menem, como Carlos Salinas de Gortari en México, como Milei, que solito se pone ahí, o Daniel Noboa, o como Iván Duque en Colombia anteriormente, porque son personajes que subordinan a sus propios países, incluso lo hacen voluntariamente porque simpatizan ideológicamente con estas instituciones internacionales, de tal suerte que además siempre hay que estar en deuda con estas instituciones para que seas, dicen ellos, esta elegante palabra, para que seas sujeto de crédito. Es muy importante ser sujeto de crédito porque si algún día tienes una crisis económica, financiera en tu país, entonces al ser sujeto de crédito, estas honorables instituciones te pueden sacar del apuro. Pero claro, solo te sacan del apuro si aceptas el decálogo de llevar a cabo, de impulsar reformas estructurales para materializar los planes de ajuste estructural. Y en los planes de ajuste estructural es, pues, imponer el neoliberalismo a rajatabla, querido Gustavo. Queremos agradecerle por su tiempo en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Interesante conversación. La audiencia muy contenta por su análisis que nos ha hecho aquí en este espacio. Muchísimas gracias, Jaime, Gustavo. Un placer conversar con ustedes. Que te recuperes pronto de ese gripe. Sí, sí, ando bastante congestionado más que todo. Gracias. Sí. Un placer. Ánimo, fuerte abrazo. Buen día. Gracias al profe Jesús López Almejo conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.